Ana Mafé, ¿Qué muy tal? buenas. ¿Cómo Muy estás? buena. Qué gusto verte. Bueno, yo también, como siempre, tan espectaculares, tan guapos, tan caballerosos, tan Muy bien. bonitos. Bueno, A gusto. eh, igualmente, igualmente. Ana es doctora en Historia del Arte, es una especialista que además es presidenta de la Comisión Internacional de Estudios del Santo Grial. Es decir, que yo creo que es una de las personas que más sabe, y es verdad, a nivel mundial, acerca del Santo Grial. Es decir, si no ha aparecido y no tiene Ana debajo de la cama el Santo Grial, es que no lo tiene nadie. Pues casi. ¿Qué? No me digas. Va a estar de un infarto. ¿Qué tienes ahí? El Santo Grial. Pues es una copia Una réplica. exacta, una copia museográfica de lo que sería el vaso que Jesús sostuvo entre sus dedos la misma noche antes de que lo prendiera. Estamos justamente en estas fechas tan señaladas. Pero, ¿cómo, tú que eres una súper experta en este tipo de cosas, cómo fue realmente, o cómo pudo haber sido realmente esa última cena que tantos autores nos las han pintado de una manera muy simbólica, pero en la realidad, cómo tuvo que ser aquella última cena? Pues mirad, para hablaros de este tema os tengo que remitir a mi estudio doctoral cuando yo me desplazo a Jerusalén y allí pues busco contrastar con autoridades en la materia de qué pasaba hacía 2000 años. Hay una serie de datos que muy poquita gente conoce, ¿vale? Y es que Jesús eh, vive, nace y muere hebreo. Y este Jesús nuestro, pues, aunque nosotros empezamos a contar la historia, digamos, de la humanidad a partir de su nacimiento, los hebreos ya llevaban la friolera de 3761 años contabilizando su propia historia. ¿Qué quiere decir? Que antes de Jesús hay una serie de acontecimientos fundamentales en la historia hebrea y uno de ellos es el personaje de Moisés, que supongo que todos los que nos ven recordarán la película de animados tan bonita, con esa banda sonora maravillosa de María Carey y demás, que contaba la historia de, bueno, pues de un pueblo que estaba siendo liberado por un personaje de primera magnitud, alguien que se enfrentaba al poder, nada más y nada menos. Entonces, digamos, sería el germen. Se me ha ido la No, Ana. cabilla. Nada. Ese sería el Sí. germen de lo que es perdonad, ese sería el germen de lo que es la historia hebrea de los judíos. O sea, mucha gente se Bien, 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 piensa bien. que antes de Jesús pues existe la nada. Y no existe la nada. Existe un pueblo que tiene nada más y nada menos que 3700 años de historia. Y en ese contexto, es en el contexto en donde Jesús realiza pues todas sus labores de rabino y toda su historia. Entonces es muy interesante porque la noche de Pascua no es una noche concebida como algo, ¿cómo os diría yo? Como algo así que se prepara, pues como puedes prepararte una cena de amigos, ¿no? Que puedes improvisar o puedes estar haciendo una serie de cosas fuera de lo cotidiano. No. La noche de Pascua, la noche de Pesaj, de nuestros hermanos mayores los hebreos, es una noche codificada, en donde hay un ritual que según los maestros rabinos puede extenderse hasta incluso 16 pasos, nada más y nada menos, y que absolutamente todo está pactado. Pero todo está pactado desde la voluntad hebrea de saber que nuestros hermanos mayores, los judíos, llegan a Dios por cumplir las leyes y por cumplir sobre todo los rituales. Pues esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque Jesús, siendo de esa cosmovisión hebrea, siendo hebreo, eh, indudablemente conocía pues todos los pasos que se deben de hacer en Pascua e indudablemente los realizó cambiando la bendición del pan y del vino y estando rodeado sin duda alguna de sus familiares y amigos en el sentido más amplio de la palabra.
en el Entonces, sentido Ana, más amplio de la palabra. Es decir, claro. perdón, Joan Miquel, No, seguro que has no. pensado lo mismo. Dilo. Claro. No, estaba pensando yo. No te preocupes, Ana, tú ya irás solucionando eso, pero te escuchamos perfectamente y te vemos. Ana, nosotros estamos acostumbrados a ver en esas obras grandes, pictóricas, ¿no? Esa cena con los apóstoles y, bueno, y Jesús repartiendo ahí la cena. ¿Cómo debió ser realmente? ¿Crees que eran 12? ¿Habían más personas? ¿Algo en especial que tuvo que hacer Jesús por todo eso que nos has explicado ahora mismo? ¿Qué debió suceder allí? ¿Cómo empiezan esas cenas? No sé si nos puedes explicar algo. Bueno, yo para ilustrarme de estos temas, digamos que mis dos fuentes principales es una, el doctor Jonathan Adler, que es profesor de la Universidad de Ariel y es especialista en arqueología y también en el ritual judío que se llama Halajá, que sería pues el compendio de todas las leyes religiosas, cogiendo la Torá, que es como si fuera la Biblia hebrea, ¿vale? El Pentateuco nuestro, los 5 primeros libros de nuestro Antiguo Testamento, más aparte todo lo que sería pues la tradición oral y las leyes rabínicas. Entonces es muy interesante porque esta persona que justamente se está encargando actualmente de los vasos tallados en piedra del siglo I, fijaos que cuando le comento que en la Catedral de Valencia tenemos una copa del siglo I-II a.C. con las características que comenté en el programa anterior, pues la verdad es que él se sorprende muchísimo porque ciertamente que haya una copa de hace 2000 años en todo el mundo y que esa copa sea hebrea, pues es que es una verdadera celebración en el más sentido estricto de la palabra, porque como objeto es único este Santo Cáliz de la Catedral de Valencia en ese término. Pero aparte, él me explica que los últimos 2000 años, fijaros qué cantidades temporales, con qué dimensiones temporales estamos hablando, ¿vale? Nuestros hermanos mayores, los hebreos, en los últimos 2000 años apenas han cambiado la celebración. Y entonces cuando le pregunto, ¿pero es una celebración de hombres? Él me dice rotundamente, no. ¿Cómo va a ser la Pascua, la fiesta de la liberación del pueblo hebreo, una celebración de hombres y mujeres por separado? Ni se te ocurra pensarlo. Digo, vale, pues no lo pienso. Claro, yo le preguntaba las preguntas haciendo referencia sobre todo en época de Jesús, que es una época donde él arqueológicamente es experto. Entonces, en concreto me dijo, si nosotros no separamos los hombres y las mujeres de las fiestas, es porque nunca lo hemos hecho y hay esa tradición de familia en la Pascua hebrea. A mí me En gustaría... cambio, en el mundo musulmán sí que hay fiestas de hombres y mujeres. A ver, Ismael. A mí me gustaría hacer una pregunta, ¿no? Y me gustaría que se mojara. ¿Qué opinión tiene la figura para usted de María Magdalena? ¿Y qué opinión también usted tiene como experto de la obra de Kazansaki, que hace referencia a la figura de María Magdalena y su relación con Jesucristo? A ver, si nos situamos en lo que es la vida cotidiana de un hebreo de hace 2000 años, la figura del soltero emancipado no existe dentro de la visión social de la época. De hecho, hoy las familias ortodoxas, y me refiero a las actuales, no abogan ni mucho menos por ese tipo de vida, puesto que de alguna manera crecer y multiplicaos lo llevan como si fuera un precepto más. Estamos hablando de una época en donde... ¿Te refieres a la figura de Jesucristo en este caso, a la de María Magdalena o a los dos? No, que si todos nosotros nos vamos ahora, hace 2000 años, y nos metemos dentro de lo que es los cuerpos y las mujeres de la época, de la Judea, del reino de Judea de hace 2000 años, pues nos vamos a encontrar una cosa, y es que las familias, cuando los niños dejan de ser niños, y estamos hablando de la edad de 12 a 13 años, los prometen en matrimonio. No existe la figura de el niño soltero que la madre le cría, le hace bocadillos, va a salir al patio. Hasta los 40 años, además, como hoy. Exacto. Oye, pero no existen pero los eso te estás refiriendo a la figura de Jesucristo, Me estoy refiriendo soltero, que la a la figura de María Magdalena o...
Me estoy refiriendo a que todos esos constructos que posteriormente se filtran a través de una sociedad romana, que no es esa sociedad judía, evidentemente obedecen a unos intereses, pero esto pasa a lo largo de la historia en cualquier personaje. Ana, entonces, Pues claro. ¿cómo crees que fue la cosa? Pues la cosa probablemente fue muy entrañable. Yo tengo mucha confianza, mucho aprecio a la figura de Jesús, porque cuando desde las disciplinas de las humanidades, y no me estoy refiriendo a una teología pura y dura, en donde prácticamente se hablan de dogmas de fe y hay poco más que decir, sino que cuando desde la historiografía, desde la paleografía, desde la documentación, desde el estudio, te acercas a un personaje y casi que le tocas la piel, y estoy hablando a nivel poético, por supuestísimo, pues descubres unos matices que, bueno, que esto el doctor Gaona lo sabrá, que cuando una persona es mínimamente empática, es como que hay una especie de simbiosis entre el personaje al que estás estudiando y tu propia persona. A mí esto mismo me pasó con Pasolini, por ejemplo. Hice un gran estudio de Pasolini cuando estaba estudiando mi máster y estoy hablando de hace 2 años, no que va, de hace más, de mi doctorado. Estoy hablando del 2013, imaginaros. Y cuando llegué al final del trabajo y veía las imágenes del Pasolini asesinado, pues yo recuerdo que en mi trabajo puse me duele ver a mi amigo Pasolini, y lo quise dejar así, porque habían sido tantos meses con él que había entrado en esa comunión con el pensamiento y demás. Como si fuera de tu familia, ¿no? Sí, una cosa así. Pero desarrollas querencia. Volvamos a la parte. Pues esto. Pues imagínate práctica, con la figura, ¿no?, de Jesús. ¿Cómo fue esa cena? Descríbeme cómo visualizas tú esa cena. Porque todos hemos visto, pues, no sé, la obra de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etcétera, todos puestos, uno aquí, otro allá, una cosa tremendamente simbólica. Mira, pero tú, que eres tan estudiosa, ¿cómo crees que ocurrió en la realidad? Vale, esa cena que estáis poniendo, que es chulísima, no la quitéis, ¿vale? Bien. Esa cena ahí de Leonardo da Vinci, en Historia del Arte tenemos varios puntos del programa iconológico que yo os he explicado un poquito, ¿vale? Entonces, ese programa iconológico, cuando estás en el punto de la traición, no es el mismo punto que la consagración. ¿Por qué? Porque el momento principal que se explica en un cuadro es el que le da el título, ¿vale? Y es el momento principal que no quita que en la Santa Cena pasarán muchas cosas. Jesús lavó los pies, se consagró el vino, se consagró el pan y se traicionó. Entonces, esas guirnaldas que aparecen así, los personajes, que me hace mucha gracia, de Miguel Ángel mirándose unos a otros, con esos sustos, ese es el momento de la traición. Y me hace muchísima gracia porque es una mirada totalmente patriarcal de lo que sería una cena hebrea solo con hombres y con un traidor. Ahí está hasta incluso varios levantando el dedo diciendo soy yo. Indudablemente ese momento, si lo cuentan las escrituras, pasó. Pero, Ana, una cosa, es que va justo en relación a lo que estás contando, que nos llegan, los guardianes quieren preguntar cosas y es que si no las lanzo luego nos vamos de tema. Venga. Estamos justo en la última cena, en esto que estás escribiendo sobre la obra y tal. Preguntan, por ejemplo, ¿por qué no podía haber mujeres? ¿No estaba María? Por ejemplo, dicen, ¿podía estar María? Pues, eso es lo que estoy contando. Venga. Una cosa es una cena hebrea de hace 2000 años, ¿vale? Y otra cosa es el patriarcado que recoge la tradición oral con una mirada en masculino. ¿Por qué sabemos esto? ¿Qué es esa mirada en masculino? Pues porque hace 2000 años la tradición hebrea no recogía una Pascua de hombres, no recogía una fiesta solo de personajes masculinos y menos la Pascua. Justo esa fiesta, la Pesaj, la Pascua, es la fiesta más familiar de todo el mundo hebreo. ¿Por qué? Porque es la fiesta de la liberación de Egipto. ¿Y esa liberación de Egipto cuándo ocurre? Pues os he dicho que si nuestro mundo empieza hace 2000 años, y entendedme esto de nuestro mundo entre comillas, los hebreos, cuando están hablando de la liberación de Egipto,
en su año corriente, digamos, están en el año 2360. Es un año que ni siquiera nosotros estamos en el 2022. Vale, pues esa fiesta tan importante se codifica de una manera que el ritual hace que se celebre en familia. Tanto es así que en esa fiesta familiar las mujeres sirven, los hombres también tienen su participación porque brindan todos a coro junto con las mujeres, se sientan del lado izquierdo. Los niños, hay un momento que tienen que recitar un poquito de la historia. El padre de familia o incluso la persona más anciana se le puede invitar bueno, pues a participar también de forma activa y a contar la historia de la salida del pueblo de Egipto. Entonces es muy emocionante porque, bueno, pues porque una fiesta así conmemorativa pues tiene su momento de brindis, su momento de dar gracias y sin duda alguna todo habla de esa liberación y de que el pueblo egipto, pues gracias a que fue liberado por Moisés, y lo digo con conocimiento de causa en el sentido de que sí, tras esa liberación de Moisés, durante 40 años se esconden en el desierto, que no significa que están perdidos en el desierto, sino que se esconden en el desierto porque Ramsés había dicho que cualquier pueblo que encontrara a los hebreos directamente los matara, ¿vale? Pues hasta que no pasan esos 40 años que esas generaciones van creciendo en número y no pueden entrar en tierra prometida, no pueden volver a Canaán y no pueden restablecer los reinos, pues es evidente que todo eso se celebra sin ningún tipo de apartheid, hombres, mujeres, niños, ancianos, no, aquí van todos juntos. Por eso, en esos cuadros, Ana, corrígeme si estoy equivocado, Sí. No sé, a lo mejor faltarían niños, mujeres, no Faltaría sé si familia. faltaría Familia. gente de la familia, amigos, a lo mejor, Sin duda vecinos, yo qué sé, ¿no? Sí, pero quizá el núcleo duro de los apóstoles, quizá, igual que cuando vas a una comida con amistades, pues a lo mejor estaría más sentado cerca del líder, en este caso, que sería Jesucristo, pero que también habría un acompañamiento importante, ¿no? En ese sitio. Sí, desgraciadamente es lo que he comentado. A ver, Ya. esto hay que mirarlo con la parte esa histórica de saber que los textos y lo que sería la religión cristiana se empieza a codificar en el siglo IV y se hace en un sitio que es la Roma imperial, que tiene una sociedad muy estratificada y tremendamente patriarcal. O sea, si la mujer hebrea pinta poco, pues la mujer romana es como un mueble. La sacan de la casa del padre para meterla en la casa del marido y poco más. Y si enviuda y es rica, pues tiene suerte, porque es una matrona romana y si encima es patricia ya no te quiero ni contar. Pero si es una pobre viuda, pues lo pasa fatal. Entonces, ese patriarcado, digamos, es el que desgraciadamente hereda en sus inicios ese régimen bueno, pues de codificación de lo que sería la Iglesia. Y ahí se pierde muchísimo de esa parte maravillosa, universal e increíblemente amorosa que vuelca Jesús con las mujeres. Y una pregunta, Ana, sí, ¿por qué se venga. empeñan en ocultar la presencia de otras personas en la cena? ¿Han ocultado también, por ejemplo, la posible existencia de hermanos de sangre de Jesús? Desde el punto de vista práctico, si nos vamos a las escrituras, ¿vale? En varias veces se nombra Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí fuera. Incluso los patriarcas griegos también hablan de esa digamos, familia de Jesús que queda en Jerusalén después de que, bueno, pues de que hay una diáspora importante, sobre todo tras la quema de Jerusalén en el año 70 por, bueno, pues no es que la quema, es que la arrasa Tito Livio. Entonces, es muy difícil pensar que las familias hebreas tienen solo un hijo. Es que ese régimen social no existe. Es que no existe, no está concebido. Pero indudablemente yo digo que ese tipo de cosas ni quita ni pone a lo que es la figura extraordinaria de un señor que hace
2000 años decía frases dirigidas al mundo femenino, y lo digo así porque me toca muy de cerca, en el sentido de, no sé, no he venido a ser servido, sino a servir. Hace 2000 años, las únicas que servíamos eran las mujeres. Era os lo aseguro. revolucionario, era Pero totalmente revolucionario en ese revolucionario. trato. La Sí, igualdad, ¿no?, entre las en ese trato personas, exquisito la hacia la caridad, mujer. ¿no? Y de Sí, hecho tenían la manía de crucificar y le acabaron crucificando justamente por ser así de revolucionario. Oye, bajando a un nivel más mundano y gastronómico, ¿qué es lo que crees, tú que eres conocedora también de la cultura oriental, palestina, qué es lo que crees que estarían comiendo allí realmente? Bueno, pues el Seder de Pesaj, que es Seder significa orden y Pesaj significa Pascua, tiene un menú establecido, o tenía un menú establecido, ¿vale? Porque el cordero fue suprimido después de la destrucción del templo. Digamos que fue un poco variado, entenderme bien. Ese menú consiste en recordar estas partes históricas del pueblo hebreo de sufrimiento dentro de lo que era Egipto. Entonces, una cosa principal eran 4 copas de vino, que es con una copa hacer 4 brindis, 4 bendiciones. Os libertaré de la opresión sufrida en Egipto, os libraré de la muerte a manos de los capataces, os rescataré con mi brazo y os tomaré como pueblo, ¿vale? Esos 4 brindis van a lo largo de una cena. Y en esa cena lo que se intenta recordar son, pues, las penurias que se pasaron y luego, pues, la alegría de haber salido de allí. Entonces, por ejemplo, se comen rábanos amargos, eso forma parte de las hierbas amargas que llaman ellos. Se toma también agua con sal y es como una especie de, como si, ahora me sale en francés, plongé, como si sumergieras. Sí, untar, ¿no? O Untar, sumergir. exacto, Sí. con agua con sal, y esto es muy curioso porque esa agua con sal, fíjate, forma parte de esas lágrimas que se derramaron en Egipto, y es una forma de verlo. También existe el afilomac, otra especie de pasta que se hace con nueces, se hace con miel, que toma como un color marrón y que también se toma en un momento dado y recuerda, pues, por ejemplo, a esos ladrillos que hacían los hebreos en Egipto con paja, con tierra, con agua, que a través del movimiento de los pies pues estaban pastando, como aquel que dice. Y la verdad es que esos trabajos durísimos a los que le sometían los capataces y que, por ejemplo, una costumbre que había, que esto muy poca gente lo sabe, era que el mismo faraón de Egipto, ¿vale?, de forma arbitraria, pues, por ejemplo, se le ocurría matar a todos los primogénitos en un momento dado a lo largo del año. Iban por las casas y hacían esta matanza, y los hebreos continuaban allí trabajando y jugándose la vida. Hay que ver, Ana, lo que estamos aprendiendo contigo esta noche, ¿eh? Ismael, José Miguel, yo estoy comiendo la torrija mientras Ana nos cuenta lo que sería la última cena. La última Oye, cena, Ana, apetito. Muchas gracias por hacerlo tan fácil lo que nos estás explicando. ¿Cómo lo ves, Ismael? Tú también. Muy interesante. Y la verdad, muchas incógnitas, ¿no? Sí, sí. A ver, yo siempre digo que lo bonito de acercarse a la figura de Jesús es saber que como persona tienes alguien con el que inspirarte. Y luego, también este mensaje es que me encanta. O sea, en realidad lo único que trasciende a la muerte es el amor. Y cuando digo el amor no me refiero a las tonterías que salen por internet, porque salen muchas tonterías. Me refiero a que cuando piensas en alguien que de verdad te ha amado y ya no está entre nosotros, y eres capaz de por la noche cerrar los ojos y enviarle una oración, un cariño, un recuerdo, ese amor es de vuelta. Si intentas enviarles, y ahora voy a ser un poco graciosilla, bitcoins o una tarjetita de crédito, o voy a enviarle un coche, o voy a enviarle dinerito, pues no. Ninguna de las personas que se han ido, evidentemente, reciben absolutamente nada de lo que es invento humano. Para mí es el amor
lo que de verdad trasciende y transmuta a las personas. Y todo lo que invirtamos en conocimiento, en amor hacia nosotros mismos y en repartir amor, pues yo creo que es lo que nos va a dar la verdadera plenitud y la verdadera felicidad, aunque muchos se empeñen en hacer de nosotros una panda de esclavos pegados a móviles y a vete tú a saber qué. Mira lo que bonito que nos dejan aquí en el chat, Ana. Nos dicen, Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Frase bonita. De hecho, mira, yo me estoy dejando el pelo largo como él. Pero vamos, eso es otro tema. Muy interesante. Oye, Ana, una cosa. Has dicho lo que comían, pero ¿qué bebían? ¿Vino solamente o no sé? Te cuento, los hebreos para celebrar la Pascua tienen que beber una medida mínima de vino, ¿vale? Y son 86 centilitros. Esto es lo que llaman ellos un revit. Y 86 centilitros, para sí, situarnos, sería como un vasito de ahora, eso, la mitad como dos de un vaso, deditos, ¿no? ¿vale? Dos deditos. El vaso de este 2 deditos, esto es un revit, tal cual. Teniendo en cuenta, Ana, que lo que estás enseñando es una réplica de la que se considera el Santo Grial auténtico, ¿es correcto? Sí, sí. Esto es una copa hebrea. Es una copa en resina que evidentemente no valdría para hacer la Pesaj porque tiene que ser un material purificable. Pero bueno, en esencia es esto mismo. Es una maravillosa réplica hecha por, permitirme que lo diga, orfebres Piró, Sí. que son unos orfebres que llevan trabajando 100 años prácticamente en lo que es este tipo de joya, nunca mejor dicho. Y entonces, imaginaos, 86 centilitros por 4, ¿vale? Pero el vino néctar de dioses, eso forma parte de la cosmovisión griega. El vino hebreo de hace 2000 años en Judea era más bien áspero, tirando casi a vinagre y de un sabor, pues la verdad es que bastante difícil. De hecho, se solía rebajar con agua. Y es muy curioso porque eso de poner agua en el vino, pues también es algo que los curas cuando bendicen el vino en la Eucaristía, pues también rebajan el vino con agua. O sea que bebemos mucho de nuestros hermanos hebreos en todo prácticamente, porque en realidad Jesús estaba haciendo un ritual hebreo, nunca mejor dicho, independientemente que le diera un sentido muy especial. Y ese sentido es, sobre todo, porque cuando él bendice el vino, hace un gesto maravilloso y es que está ofreciendo no solamente vino, sino que dice, aquí está mi sangre. Y esto es un detalle importante. Para los hebreos, en la sangre va su alma. Tanto es así que actualmente, si algún hebreo muere de forma trágica, hay empresas que se encargan de recoger esos trocitos de personas que puedan quedar en bombas y demás tragedias, reunir su sangre y enterrarlos como corresponde. Entonces, en época de Jesús, la sangre solo era una oblación a Dios. Solo era algo que se ofrecía en el templo, ese templo que destruyó Tito y del que ahora solo queda el muro de lamentaciones, pues ahí había un trocito sagrado que se llamaba el Santo Santorum y ahí era donde depositaban la sangre del cordero que las familias antes mataban para esa noche de Seder, de Pesaj, comer cordero. Entonces, qué bonito cuando Jesús a todos los que están al lado les ofrece su sangre, porque automáticamente en la cosmovisión del momento los está elevando a la categoría de dioses. Y por eso no se les olvida a todos los que están allí, porque saben que les está ofreciendo lo más sagrado que tienen. Eso, hacerlo en un momento de brindis donde está todo muy pautado, que se brinda y dice, bendito seas, Señor, por este pan, fruto de... Bueno, pues esas bendiciones que están codificadas en el mundo hebreo, él las cambia y les da un sentido muy hermoso. Porque vuelvo a decir lo mismo, cuando nosotros queremos conectarnos con esas personas que nos han amado y desgraciadamente ya no están, la vía que tenemos es esa vía del pensamiento y del amor. Entonces, Jesús cuando hace eso y dice hacer esto en memoria mía, pues de alguna manera dice, oye, que cada vez que bendigáis el vino y os acordéis de mí, pues estáis conectados con mi alma. Entonces, eso es lo más sagrado que tiene un hebreo. Y por eso es tan bonito. Qué bonito lo cuentas, Ana, de verdad. Mira qué Y preguntita nos llega en la reunión secreta. Se está anticipando. Carlitos, venga. Sí, Ana nos preguntan, ¿qué sería de nuestro mundo después de 2000 años si Jesús no hubiera pasado por aquí? Yo creo que Jesús dulcifica al ser humano, lo dulcifica realmente.
creo que quien se acerca a la figura de Jesús, y yo lo digo desde la ciencia, que no tengo ningún interés en nada, vamos, que no tengo perfil yo de beata, lo digo con mucho respeto y mucho amor. Jesús dulcifica el alma y atempera el espíritu. Y además, acercarse un poco a su forma de ser es que te sitúa de ir andando a ir, no sé, a ir a caballo. Mirar el mundo con amor y con misericordia y vencer a tu ego, eso te hace intocable. Mirar al mundo con amor y misericordia y vencer a tu ego. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Ana, deberíamos cambiar todas las representaciones que se hacen en los cuadros, ¿no? De esa última cena, y creo yo, por lo que he entendido, que debería ser una fiesta familiar, debe aparecer hombres, mujeres, la familia, los niños, alrededor de la mesa. ¿Es así como debería representarse la última cena? Hombre, yo creo que fue una fiesta familiar, sin duda alguna. Y además Jesús estaba, independientemente de todo, haciendo algo que es fundamental, y es que se estaba despidiendo de los suyos. Yo creo que, bueno, puedo citar a una grandísima artista, que es la doctora María Gómez, que, bueno, que sí que se ha atrevido a hacer un comienzo un poco comentando mis experiencias y creo que bueno, que más pintoras o pintores se atreverán a seguir poniendo, bueno, pues sobre un lienzo esa maravillosa cena llena de amor, de familia y de muchas personas que indudablemente se querían. Yo quiero decir algo. Pues, Ana, yo creo que nos has aportado una visión muy distinta de lo que muchas veces vemos representado, y nos lo has enriquecido, nos lo has humanizado también, que creo que era justamente la misión de Jesucristo en la tierra, con lo cual además estamos tremendamente agradecidos. Además, tu visión, tus ojos son fantásticos. Yo tengo unas ganas de ir a Valencia, que me enseñes el cáliz, almorzar y Además, escuchar. Y no conversar contigo, no tengo ninguna ganas de conversar contigo. Quiero que me cuentes cosas, que es distinto. Os estamos preparando un sitio maravilloso donde podéis venir, ya os lo adelanto. ¿En serio? Sí, lo digo de verdad. Pues no lo digas y lo hablamos con Joan Miquel y estaremos encantados de ir para allá. Necesito dos cositas, solo dos, así muy rápidas, ¿vale? A ver, vamos a ver, Ana. Nada, una es que quiero saludar a Pablo Muñoz, que es este hombre es un fiel guardián, seguidor de todos vosotros, y estoy segura que ahora mismo me está escuchando, él con su hijito. Así es que es un saludo, Pablo, y gracias por ser un guardián. Y luego os quería leer en 7 líneas, que es muy cortito, el Padre Nuestro que probablemente rezó Jesús, que no es el que rezamos nosotros, y es el que yo rezo y el que me da fuerza y el que me gustaría regalar a todos vosotros para que toméis nota y recéis el Padre Nuestro que probablemente rezó Jesús. Este texto viene del siglo IV en griego, ¿vale? Porque el lenguaje primitivo de los primeros cristianos era en griego. Lo he traducido para que lo podamos entender todos. Ana, antes de que vayas a leerlo, guardianes, parad lo que estéis haciendo. Prestad atención al momentazo de Ana, porque es un momento histórico que nos va a regalar aquí lo que se supuso que debió ser la oración que Jesús lanzó hace ya 2000 años, 2000 años, unos 2000 años casi, en esa última noche, la que hemos visto representada tantas veces, y al parecer, pues lo que hemos visto no se ciñe mucho a como debió ser. Y la oración es la que nos vas a decir ahora, ¿no, Ana? Sí. Vamos a ello. La tengo que leer, no me la sé. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano. No nos pongas a prueba. Rescátanos del maligno, porque tuyo es el reino y el esplendor por los siglos. Amén. Qué bonito. Amén. Qué bonito, Señor. Pues nada,
Hoy tocaba esto, chicos. Qué fantástico. Muchas gracias. Fantástico. Qué bonito, Ana, qué bonito. Nos ha dejado todos pensativos. Qué manera tan poética de contar la historia y de contar todo en torno a, y más en este día tan especial, ¿no? Como es el Viernes Santo, ¿no? Ana, te felicitamos, de verdad. Muchísimas gracias, Ana, por haber puesto este verdadero broche de oro. Yo cuando acabe volveré al canal de YouTube y le voy a dar a tu oración a otro para volverlo a reproducir y a apuntarlo. Muchísimas gracias de corazón, te lo digo, Ana. El amor es el motor que mueve al mundo y quizá fue justamente Jesús el inspirador de todo ese movimiento revolucionario de igualdad hace algo más de 2000 años. Gracias por ser, en este caso tú, una eminente mensajera. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches, amigos, y siempre digo lo mismo. Quien quiera saber más, tiene que buscarlo aquí, que no me da tiempo a contarlo todo. Efectivamente, fantástico libro. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Muy buenas noches por haber estado hasta ahora. Gracias. Bueno. Ismael, tú estás ahí. Yo me has olvidado de las criptomonedas durante el micrófono. Yo no he querido. No sé si Ismael, ¿estás por aquí? Sí, estoy aquí. ¿Me escucha? ¿Me escucháis? Tampoco.